Hola, mi nombre es Laura Camila Quesada Gómez, soy estudiante de quinto semestre de Ingeniería de Sistemas en la SEAD José Acevedo y Gómez. En esta presentación voy a hablar sobre algunos conceptos fundamentales relacionados con las bases de datos, su evolución y las tendencias que actualmente están surgiendo alrededor de esta tecnología. También presentaré un ejemplo de cómo se utilizan las bases de datos en un entorno real. Para comenzar, quiero contar brevemente quién soy. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y me apasiona el análisis de datos, el desarrollo de software y la tecnología. Actualmente trabajo como desarrolladora web independiente realizando diferentes proyectos que me han permitido fortalecer mis conocimientos en programación y desarrollo de aplicaciones. Dentro de mis principales intereses profesionales se encuentra el análisis de datos y la gestión de la información. Me interesa especialmente interpretar datos, visualizar información, identificar patrones, tendencias y desarrollar soluciones que permitan facilitar la toma de decisiones. En esta línea del tiempo podemos observar cómo han evolucionado las bases de datos desde la década de los años 60 hasta la actualidad. En los años 60 surgieron los primeros sistemas de gestión de bases de datos, principalmente basados en los modelos jerárquicos y de red. Estos permiten organizar la información mediante estructuras similares a árboles o grafos. Posteriormente, en los años 70, apareció el modelo relacional, que representó un cambio importante en la forma de organizar la información. A partir de este modelo, los datos comenzaron a estructurarse en tablas relacionadas entre sí y también se desarrolló SQL como lenguaje para realizar consultas y gestionar la información. Durante los años 80 comenzaron a consolidarse los sistemas de gestión de bases de datos relacionales, conocidos como RDBMS. Surgieron sistemas comerciales y SQL se fue estableciendo como un estándar para trabajar con bases de datos. En los años 90, con el crecimiento del Internet, las necesidades de almacenamiento y procesamiento aumentaron. También se desarrollaron las bases de datos orientadas a objetos y comenzaron a aparecer soluciones para manejar información no estructurada. Ya en los años 2000 surgieron nuevas tecnologías orientadas al manejo de grandes volúmenes de información. Aparecieron conceptos como Big Data junto con las bases de datos no SQL como MongoDB y Cassandra, que permiten crear sistemas más escalables y distribuidos. Y ya finalmente, desde la década del 2010 hasta la actualidad, las bases de datos han evolucionado hacia soluciones en la nube, conocidas como DBAS, y se ha integrado cada vez más con las tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático. También han surgido bases de datos especializadas para manejar información multimodal y relaciones complejas como las bases de datos de grafos. En conclusión, esta evolución demuestra cómo las bases de datos han sido cambiando para responder a las nuevas necesidades tecnológicas y el crecimiento constante de la información. Para esta actividad seleccioné tres conceptos que considero fundamentales para comprender cómo se organiza y administra la información dentro de una base de datos. El primero es bases de datos relacional. Una base de datos, de datos relacional es un modelo que permite organizar la información en diferentes tablas que están relacionadas entre sí. Su finalidad es almacenar los datos de forma estructurada y facilitar procesos como su consulta, actualización y administración. El segundo concepto es tabla. Una tabla es el elemento principal donde se almacenan los datos. Está formado por filas y columnas. Las filas representan los registros, mientras que las columnas representan los atributos o características de esos registros. Por ejemplo, si tenemos una tabla de productos, cada fila puede representar un producto diferente y cada columna puede contener información como su nombre, su precio o su código. El tercer concepto es la relación entre tablas. Este permite conectar información que se encuentra almacenada en diferentes tablas mediante campos relacionados. Esto ayuda a mantener la información organizada y también permite reducir la duplicación innecesaria de datos. En conjunto, estos tres conceptos permiten entender cómo se puede estructurar la información de manera organizada dentro de una base de datos. Una de las tendencias que considero más importante actualmente es la integración entre la inteligencia artificial y las bases de datos. Las bases de datos están evolucionando para almacenar y consultar no solamente información tradicional, sino también datos que no son utilizados por diferentes modelos de inteligencia artificial. Dentro de esta evolución encontramos las bases de datos vectoriales. Estas permiten almacenar representaciones numéricas de contenidos como textos, imágenes y otro tipo de información, haciendo posible realizar búsquedas basadas en similitud. Esta tecnología tiene aplicaciones en diferentes áreas como la inteligencia artificial generativa, las búsquedas semánticas, los sistemas de recomendación, los chatbots y asistentes inteligentes. También permiten desarrollar sistemas RAG en los cuales una inteligencia artificial puede consultar información propia de una organización para generar respuestas basadas en esos datos. Por esta razón, considero que la relación entre la base de datos y la inteligencia artificial representan una evolución importante en la manera en que se almacena, consulta y se utiliza esta información. Para demostrar un ejemplo de una utilización de una base de datos en un ambiente real, podemos tomar como referencia Mercado Libre, una plataforma de este tipo necesita gestionar grandes cantidades de información, usuarios, vendedores, los productos publicados, las compras, sus pedidos, las transacciones y el seguimiento de los pedidos. Las bases de datos permiten almacenar, organizar, relacionar y consultar toda esta información. Por ejemplo, cuando un usuario busca un producto, realiza una compra y posteriormente consulta el estado de su pedido, detrás de estos procesos existe una gestión de información que necesita mantenerse organizada y actualizada. Este ejemplo permite comprender que las bases de datos no son solamente estructuras utilizadas por los programadores, sino una parte fundamental del funcionamiento de plataformas que utilizamos diariamente. Para concluir, las bases de datos son fundamentales para organizar, almacenar, consultar y administrar información dentro de diferentes sistemas. También hemos podido observar que su evolución ha permitido pasar de modelos tradicionales a soluciones capaces de manejar grandes cantidades y diferentes tipos de información. Actualmente, la integración de las bases de datos con la inteligencia artificial está ampliando sus posibilidades mediante tecnologías como las bases de datos vectoriales y las búsquedas semánticas. Finalmente, considero que comprender los conceptos fundamentales de las bases de datos es muy importante para nuestra formación como ingenieros de sistemas, ya que nos permite desarrollar soluciones capaces de gestionar información de manera eficiente y organizada. Muchas gracias por su atención.